Vamos a ver. Bueno, a ver. Dulce Cecilia. Bien. A ver. Alexis de la Rosa. Arturo Vázquez. A ver, Arturo Vázquez, aquí está. Gerardo Méndez. Iván Reyes. Denilson Hernández. A ver, Denilson Hernández. Ok. Bien. Galilea Zamora. Eric Samarripa. Eric Samarripa, muy bien. Fernanda Martínez. Roberto Segura. ¿Dónde está Roberto Segura? Zaira Arriaga. José Chapa. Santiago Villarreal. César Perales. Bueno. Todavía faltan varias gente. Vamos a aprovechar tantito. A ver, ¿quién? Galilea. Sí, a mí me puso asistencia. Y de hecho quería hablar con usted. ¿Por qué tiene 3 faltas? Bueno, 4 de hecho, creo. No, tenía 2, ¿no? Ah, no, sí, 3, perdón. 3 faltas. Inge, yo tengo faltas. Fernanda, pues la anterior, tiene una falta en la clase de la clase anterior. No, pero sí entré, me desconecté ya al final y le dije. Ah, es cierto, me mandó un mensaje de que la sacaron, ¿verdad? Es cierto, tiene razón. Sí. Bueno, Galilea, ¿alguna razón por la que haya estado faltando? Una clase fue porque no tenía internet, la de la semana pasada, la del jueves pasado. ¿Qué? ¿Y las otras Esa. 2? Más que nada porque usted es de las que nunca faltaba. ¿O sí, Sí, ya sé, las otras 2 no me pude conectar, pero sí, ya me voy a poner al corriente. Algo mucho para que no se me pierda. ¿Sí? Como les digo, más que nada porque, pues, en realidad ustedes, aquí el grupo que está ahorita, ahora sí que son los de planta, los que siempre están aquí, siempre están tomando clase. Entonces, no quiero que por detalles, 3, 4 faltas que tenemos, de repente resulta que nos vamos a extraordinario cuando no hay necesidad, ¿sí? Simplemente avísenme y no hay problema. Sí, no, ya me voy a poner al corriente. Axel Morales, a ver, permítame tantito. No, Axel, sí, Axel Morales.
¿Ok? ¿Quién me decía? Yo, Santiago Villarreal, que si me puso falta o no. A ver, Santiago, ¿no? Aquí tiene asistencia, sí. Ok, gracias. Bueno, pues ya ahorita que se vayan integrando los demás compañeros, vamos a empezar entonces a seguir con nuestro tema del manómetro diferencial. El manómetro con forma de U. ¿Sí? Se llama diferencial porque lo único que hacemos es trabajar con 2 puntos, sus 2 extremos, y lo que calculamos casi siempre es técnicamente la diferencia de presión que hay en él. De hecho, casi siempre se utiliza el término caída de presión, precisamente porque lo que hacemos es calcular nada más la diferencia. Víctor Olivo, no tanto el valor. Eloy Gustavo. Bueno, Galilea, le voy a justificar una falta y le encargo para que ya no me falte, ¿ok? Gracias, sin que sí. Para que no nos metamos en problemas más adelante. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestro tema. Alejandro Dávila. Bueno, primero, obviamente, darle una repasada a los conceptos básicos que tienen que ver del comportamiento de los fluidos en un manómetro diferencial, en un manómetro de estas características. A ver, permítanme tantito, a ver. Bueno. ¿Cómo se comportan los fluidos en un manómetro diferencial? Lo primero, la primera regla que habíamos obtenido, que decíamos cuando hablamos de un manómetro, que tienen distintos fluidos, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de líquidos en este caso, y nos desplazamos en la lectura de presiones hacia abajo, sumamos, ¿sí? Siempre que nosotros, a la hora de que hagamos un análisis de un manómetro diferencial y nos estemos desplazando en líquidos hacia abajo, siempre vamos a sumar columnas de presión de acuerdo a la ecuación de la hidrostática, densidad, gravedad, altura, dependiendo del líquido que estemos hablando. Si nuestro análisis ahora hace un recorrido hacia arriba, lo que vamos a hacer, obviamente, nuevamente aclarando, cuando hablamos de líquidos, vamos a restar. Igual, aplicando la misma regla de la ecuación de la hidrostática, densidad, gravedad, altura. Y la tercera, y muy importante, si existe continuidad en el fluido, si tenemos la misma altura, existe la misma presión. Entonces, nosotros trabajamos en base a esos 3 conceptos. Y el último de ellos, el del detalle de los gases. Cuando hablamos de gases, la presión se distribuye uniformemente a todo lo ancho y largo de nuestro recipiente. Es decir, la presión es igual. Permítanme a ver, Galilea. Okay. La presión es igual en cualquier punto del gas. Inge me sacó ahorita el programa. Sí, pues por eso la volví a agregar. A ver, Moisés González. Bueno. Moisés González.
Bueno. Vamos a hacer otro ejercicio de nuestro manómetro en U. Vamos a determinar la presión que existe en el punto A. Y nos dan las densidades, ya sabemos densidad del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico. Densidad del aceite 680, la del mercurio 13,600 y la de la gasolina 680. Una cosa importante de este tipo de ejercicios es que casi siempre los valores de la densidad del agua y del mercurio, ahora sí que no la dan, sino que ya se sobreentiende que siempre es igual. La densidad del agua 1000 y la del mercurio 13,600. El resto de los fluidos casi siempre ahí sí nos dicen cuánto vale la densidad. Esto se debe obviamente a que aceites pues hay muchos y gasolinas igualmente hay distintos niveles de gasolina. En este caso coinciden la densidad del aceite 680 y la de la gasolina en 680. Pero si en adelante el problema no nos da las densidades del agua y del mercurio, ya sabemos que siempre son iguales, 1000 y 13,600. Bueno, tenemos este manómetro diferencial, ¿sí? Aquí tenemos aceite. Fíjense que ahora, a diferencia del ejercicio anterior, aquí tenemos aceite, ¿sí? Para que no confundirnos, porque de repente lo vemos igualito que el anterior, donde teníamos un gas. Pues no, este es un aceite. Y como tal es un líquido. De hecho, aquí vemos, todos son líquidos. Aceite, agua, gasolina, mercurio. Y de hecho, el mercurio llega hasta el fondo, ¿sí? Nos dan las alturas. Aquí casi siempre, a menos que nos lo indiquen, el problema siempre va a estar en centímetros, las escalas, ¿sí? Para que, que no nos sorprenda si en determinado momento no aparecen. Siempre van a hablar de centímetros. 30 centímetros, 60, 60 y 15. No olvidar que a la hora de que lo aplicamos, hay que hacer la conversión a metros. Sencillo, punto 3 o punto 30, punto 6 o punto 60 y punto 15. Vamos construyendo, deduciendo nuestra ecuación. Esta la vamos a hacer 2 veces, ¿sí? Para que quede más claro cómo fuimos deduciendo nuestra ecuación. Tenemos dos extremos. Uno de ellos no tiene la presión, el otro sí. Cuando es así, como regla, ahora sí que práctica, por cuestión de facilidad, se busca siempre empezar del lado donde no tenemos presión o no tenemos valor conocido. Entonces empezaríamos desde este extremo. Y decimos que hay presión en A. Y luego va a seguir aquí este tramo. ¿Sí? La presión en A. Y luego sigue este tramito. ¿Por qué le ponemos C y no B? Porque acá dice que presión B. ¿Sí? Por eso no le ponemos aquí la letra B. De A nos brincamos a la C porque aquí dice que este es el punto B, digamos. Entonces digamos que este es el punto C. Necesitamos tomar en cuenta esta columna, que es de aceite. Entonces sería la presión en C, porque estamos bajando. Y luego tenemos continuidad aquí. Todo esto es agua. Y si hay continuidad, aquí hay una presión C, entonces acá también hay una presión C. A ver, permítanme, Jaciel. Y luego desde C
nos vamos a mover hasta aquí donde se acaba el agua. Entonces, donde se acaba el agua, colocamos nuestro punto D. Y hay que tomar en cuenta entonces esa columna de 60 centímetros. ¿Sí? ¿Qué hacemos para movernos de C a D? Subimos y al subir restamos. Luego sigue nuevamente continuidad. Todo esto es gasolina. Y si todo esto es gasolina y aquí hay una presión D, entonces aquí de este lado, a la misma altura, también hay una presión D. Seguimos con la gasolina. Sigue todo este tramo. Hasta aquí. Y ahí se acaba la gasolina. Ahí colocamos nuestro punto E. ¿Qué hacemos para movernos de D a E? Sumamos, porque nos movemos hacia abajo. Presión E. Luego tenemos, todo esto es mercurio. Hay continuidad. Entonces, si aquí hay presión E, de este lado también está la presión E. Sigue este pedacito, esta altura de 15 centímetros. Hasta aquí, yo diría que es el punto F. Me estoy moviendo hacia arriba. Y si me muevo hacia arriba, restamos la presión F. Y ahí en el punto F, la presión es de 95,000 pascales. Entonces esto es igual a 95,000 pascales. A ver, Joselino. Bueno. Va de nuevo. A ver, Ángela Barbosa. Ok, Ángela Barbosa. Bueno, nuevamente. Empezamos a construir nuestra ecuación. Tenemos dos extremos. Uno, presión desconocida. El otro, presión conocida. Partimos siempre de la desconocida como recomendación para facilitar nuestro cálculo. Entonces, decimos que este es el punto A, la presión A. Y luego tenemos, aquí se acaba el aceite. Tenemos esta altura. Colocamos aquí nuestro siguiente punto. No podemos decir que siga el punto B, porque el punto B, el problema lo puso acá. Entonces aquí decimos que es el punto C. Y para movernos desde A a C, acuérdense que en el caso de los líquidos hablamos de alturas, a pesar de que hay un movimiento horizontal, en el caso de los líquidos específicamente alturas. Entonces, ¿qué hacemos? Nos estamos moviendo ¿hacia dónde? Hacia abajo. Y si nos movemos hacia abajo, sumamos. Presión C. Ahora, aquí hay continuidad. Como tenemos continuidad de líquido, aquí hay presión C, a la misma altura debe haber la misma presión. Entonces, de este lado también tenemos la presión C. Se sigue la columna de agua hasta aquí. Ya no hay continuidad, entonces ahí tenemos que cortar. Colocamos otro punto. Nuestro punto D.
Nos vamos a mover de C hasta D. ¿Qué estamos haciendo? Estamos subiendo. Y al subir, restamos. Menos presión D. Todo esto es gasolina. Hay continuidad de líquido. Y si hay continuidad, a la misma altura, hay la misma presión. Quiere decir que si aquí hay presión D, de este lado, también está la misma presión D. La gasolina se acaba aquí. Ahí cortamos entonces. Y colocamos nuestro siguiente punto. Punto E. Yo me voy a mover de D hasta E. Y para moverme de D hasta E, me estoy moviendo hacia abajo. Sumamos. Presión E. Continuidad de líquido. Todo esto es mercurio. Si hay continuidad, a la misma altura, hay la misma presión. Aquí está presión E. Quiere decir que a la misma altura de este lado, también está la misma presión E. Luego sigue esta altura, hasta aquí, una altura de 15 centímetros. Coloco aquí entonces mi siguiente punto, el punto F. Me voy a mover desde E hasta F. ¿En qué dirección me muevo? Hacia arriba. Si me muevo hacia arriba, restamos. Todo esto es mercurio. Entonces quiere decir que aquí se acaba. Hasta aquí nuestra presión va a ser igual a 95,000 pascales. ¿Sí? Ya tenemos nuestra ecuación. Lo que sigue ya es más fácil, más laborioso. Sí, más laborioso porque hay que empezar a colocar los valores. Pero más fácil porque ya nada más vaciamos los valores y empezamos a hacer nuestras multiplicaciones y despejes. La presión de la columna A, esta, del aceite. No la conocemos, la presión en A. Luego seguimos la presión en C, la columna de 30 centímetros de aceite. La densidad del aceite, 680. La gravedad, 9.8. Y la altura de 30 centímetros. Les recuerdo que esto parte de la ecuación de la hidrostática. Densidad por gravedad por altura. 680 por 9.8 por 0.3. Luego sigue esta columna. La columna que tiene que ver con la presión D. Donde tenemos agua. Densidad 1000. Gravedad 9.8. Y altura 60 centímetros o 0.6, que es exactamente lo mismo. Luego tenemos esta otra columna para el punto E. Nuestra columna para el punto E, donde tenemos gasolina. Densidad de la gasolina, 680, 9.8 la gravedad y la altura de 0.6 o 60 centímetros. Luego el punto F, donde ahora tenemos mercurio. Densidad 13.600, gravedad 9.8, altura 15 centímetros o 0.15. Ya se acaba la ecuación, eso va a ser igual a 95,000 pascales. Ahora, hay autores, incluso maestros, que nos dicen que esta ecuación se puede reducir sacando el 9.8 como factor común. Sí, obviamente sí, sabemos de matemáticas que si tenemos un mismo número multiplicando, lo podemos sacar como factor común. No hay problema, se puede hacer, sí. De hecho, muchos autores, muchos maestros lo hacen. Aquí yo lo pongo para seguir con el mismo orden. Si vimos la ecuación de hidrostática, ahora la aplicamos, pues simplemente tal cual. Aunque suponga más trabajo, pero para seguir el mismo orden.
Ya lo que sigue, pues obviamente, es empezar a hacer operaciones y nuestro cálculo de despliegue. Coloco nuevamente nuestra ecuación completa para tenerla como referencia. Tenemos entonces la presión A, que no la conocemos. Multiplicamos 680 por 9.8 por 0.3. 1999.2. Sumando, porque aquí nos dice suma. Luego va a seguir la resta, estos valores. 1000 por 9.8 por 0.6. Menos 5880 pascales. Luego sumamos la multiplicación de estos, 680 por 9.8 por 0.6, 3998.4 pascales. Y por último, restamos la multiplicación de esto, 13.600 por 9.8 por 0.15, 19.992 pascales. Eso va a ser igual a 95.000 pascales. Ya tenemos entonces nuestras operaciones, las multiplicaciones. Ya lo que sigue, pues obviamente, es hacer la operación aquí. Ojo, que aquí tenemos dos valores positivos y dos valores negativos, ¿sí? Mucho cuidado, porque luego a la hora de que lo queremos hacer, sumamos y se nos olvida que algunos de esos son negativos. Entonces, presionen A. Y era de suponerse que nos iba a quedar un valor negativo, puesto que este 19.000 es mucho mayor que todos los demás. 19.874.4 pascales. Eso va a ser igual a 95.000. Y ya nada más, este 19.874 lo pasamos de este lado, está restando, pasa sumando. Y sumamos. Obviamente a la hora de que ustedes lo estén haciendo en sus ejercicios, en el examen y todo, pueden obviar algunos resultados. Por ejemplo, a lo mejor alguien dice, pues es que todo esto lo podemos pasar directo hasta acá, hasta abajo, ¿sí? Y evitarnos este paso, ¿sí? Obviamente lo pueden hacer, no hay problema, nada más sí, con cuidado todas las operaciones. Lo que sí, de preferencia, no hagan, como les he dicho, pasar directo desde la ecuación principal hasta el resultado. No porque no quieran que lo hagan, sino porque si hay errores, caso de que en lugar de sumar, restan, o el caso de restar, suman, y sale equivocado el resultado, pues no hay manera de que yo les ponga un procedimiento, decirle al coordinador, ¿sabes qué? Pues le puse puntos por procedimiento. Primero que me va a decir, bueno, ¿cuál procedimiento? Si en realidad pasó de la ecuación principal, donde no teníamos datos, y directo puso el resultado. ¿Cuál procedimiento hizo? ¿Dónde se equivocó? Entonces, más que nada, por eso, de perdido, vaciar los datos, así, y luego ya si quieren brincarse, para saber más o menos dónde estuvo el error en que se hayan equivocado. Vamos a ver este otro. Decíamos que este tipo de manómetro se llama manómetro diferencial porque casi siempre lo que obtenemos no es en sí una presión, casi siempre lo que obtenemos es qué tanta diferencia hay, lo que conocemos como qué tanta caída de presión hay de un punto hacia el otro. Caso, por ejemplo, cuando hablamos de una caldera, qué tanta caída de presión hay de la caldera y hacia el medio ambiente. Qué tanta caída de presión tenemos en un sistema de alimentación de una tubería desde que entra el material hasta la salida, precisamente para colocar en determinado momento a lo mejor una bomba que aumente la cantidad de flujo, la velocidad, para tener por ahí más presión a la salida de la tubería. Entonces nos piden específicamente la diferencia. No nos dan ningún dato en ninguno de los dos puntos. Entonces nosotros podemos partir de cualquiera de los dos puntos, o sea, el punto A o el punto B. Fíjense que incluso en ambos casos nos dicen que es aire.
Tenemos las densidades. El agua 1000, ahora nos dicen la gasolina de 650 y el mercurio, pues como ya lo hemos visto, 13,600. La presión en A partimos de aquí. Y podemos decir que aquí también hay la presión A, porque esto es aire. Ojo, fíjense bien, como a diferencia de la anterior donde teníamos aceite, aquí teníamos una diferencia de presión debido a una columna de 30 centímetros. Pero aquí es cierto, tenemos una altura, pero es aire. Y de acuerdo a los fluidos, la presión en el aire o en un gas es exactamente igual en cualquier punto del recipiente que lo contiene. Entonces nosotros tenemos la misma presión sobre esta pared que sobre este punto donde hace contacto con el agua. Por eso decimos, si ahí tenemos una presión A, aquí tenemos exactamente la misma. Luego tenemos que esto es agua. Hay continuidad. Y ya dijimos que si tenemos continuidad y es un líquido, la presión a la misma altura es exactamente la misma. Entonces, si aquí tenemos presión A, ahí también tenemos presión A. Fíjense cómo en este problema partimos sin hacer ningún cálculo desde este punto hasta acá. Aquí decimos que hay la misma presión porque es aire. Y aquí decimos que hay la misma presión porque es un líquido y hay continuidad. Entonces, ya tengo aquí mi punto con presión A. Ahora sí, yo me sigo de aquí hacia acá, donde se termina el agua. Y ahí coloco mi punto C. Nuevamente, ¿por qué no uso el B? Porque el B ya lo utilizó el problema para el otro extremo. Entonces yo digo, aquí tenemos esta columna debida al agua. Me estoy moviendo desde A hasta C. Me estoy moviendo hacia arriba, restamos. Ahora, esto es gasolina, es un líquido. ¿Hay continuidad? Si hay continuidad, la presión a la misma altura es la misma. Si aquí tengo presión C, de este lado entonces tengo presión C. Se acaba la gasolina aquí. Y entonces yo ahí coloco mi siguiente punto. D. Me voy a mover de C hasta D. ¿En qué dirección me muevo? Hacia abajo. Y si me muevo hacia abajo, sumamos. Luego, yo no puedo moverme de aquí para acá porque no tengo continuidad. De hecho, la altura, si ven, no es la misma del manómetro. Entonces, yo tendría que moverme un poquito más para abajo para decir, la presión que tengo aquí es exactamente la misma presión que tengo acá, porque aquí tengo continuidad. Entonces, yo voy a utilizar esa propiedad, que si la presión que yo tengo aquí es exactamente la misma que yo tendría acá de este lado. Entonces, yo ahí coloco mi punto E, que es exactamente el mismo de acá. Y entonces yo digo, me voy a mover de D hasta E. Y de D hasta E, yo me muevo hacia abajo. Y si me muevo hacia abajo, sumamos. Misma presión, hasta aquí. Esto es aire. Quiere decir que la presión en este punto es exactamente la misma que en este punto. De ahí yo puedo decir que al llegar a este punto E, eso va a ser igual a la presión B.
Vamos a desglosarlo de nuevo. Tenemos los dos puntos A y B. No nos da ninguna de las dos presiones. Puedo partir de cualquiera de los dos puntos. Hasta ahorita he partido siempre de mi lado izquierdo. Ok, yo parto de mi lado izquierdo entonces para seguir el mismo orden. Esto es aire. Y de acuerdo a la ley, en el caso de los gases, la presión es exactamente igual en cualquier punto del recipiente que lo contiene. Entonces, si aquí hay presión A, en este punto donde hace contacto con el agua, también es la presión A. Luego, hay continuidad de líquido. Todo esto es agua. Si todo esto es agua y aquí hay presión A la misma altura de este lado, también existe la presión A. Luego ya seguimos esta columna de agua. Subimos hasta aquí, donde se termina el agua. Y ahí colocamos nuestro punto C. No podemos utilizar B porque acá está. Ponemos nuestro punto C. Nos movemos desde A hasta C. Estamos subiendo, restamos. Otro líquido, gasolina. Hay continuidad, misma altura, misma presión. Si aquí hay presión C, de este lado también está la presión C. Me sigo moviendo y me encuentro el otro líquido, aquí. Ahí coloco entonces mi siguiente punto, el punto D. Yo me voy a mover desde C hasta D. Y de C hasta D me muevo hacia abajo, sumamos. Ahora decíamos, a diferencia de los anteriores, aquí yo no me puedo mover de aquí para acá, porque no tengo continuidad de líquido. De hecho, el manómetro no llega tan alto. Entonces, utilizo la regla a la inversa. Yo tengo este punto donde se acaba el mercurio y digo, la presión, si todo es mercurio, hay continuidad. La presión en este punto es exactamente la misma de este lado a la misma altura. Y entonces yo coloco mi punto E ahí y digo, si ahí presioné y esto es continuidad, aquí también hay la presión E. Y ahora sí ya puedo continuar con mi análisis. Me muevo desde D hasta E. De D hasta E me estoy moviendo hacia abajo. Y si me muevo hacia abajo, sumamos. ¿Ok? Misma presión aquí y acá, por estar a la misma altura, y hay continuidad. Esto es aire. De acuerdo a la regla o la ley, la presión en un aire o un gas es exactamente la misma en cualquier punto del recipiente que lo contiene. Entonces, la presión aquí es exactamente la misma que acá. De ahí yo puedo decir entonces que esto es igual a la presión en B. Empiezo a vaciar mis datos de acuerdo a la ecuación de la hidrostática. Presión A, no la conozco. Presión A. Luego sigue la C, esta de aquí. Es agua. De acuerdo a la ecuación de la hidrostática, densidad, gravedad, altura. Menos, porque aquí es menos presión C. 1000 por 9.8 por 0.4. Los 40 centímetros. Luego sigue la gasolina para movernos de C a D. Sumamos. Gasolina, 650 de densidad. La ecuación de la hidrostática, densidad, gravedad, altura. 0.25 porque son 25 centímetros. Lo seguimos para la presión E, a esta altura.
Ahora tenemos mercurio, 13,600. Son 20 centímetros de altura. Ahí está. Y eso va a ser igual a la presión M. Fíjense que ahora no tenemos ningún valor. ¿Cómo vamos a calcular la presión en A o presión en B? No, de hecho no necesitamos calcularla, puesto que lo que nos piden es la diferencia o caída de presión. Entonces nada más la vamos a expresar como diferencia de presiones. Y entonces hacemos operaciones. Presión A, 1000 por 9.8 por 0.4, 3,920 pascales. 650 por 9.8 por 0.2, 1592.5 pascales. Y 13,600 por 9.8 por 0.2, 26,656 pascales. Y eso va a ser igual a la presión en B. Por último, ya nada más juntamos, ya que lo que nos piden es la diferencia de presión. Hacemos las sumas y restas que se apliquen aquí. Y entonces tendríamos presión A más 24,328.5 pascales. Eso es igual a la presión en B. Y como lo único que me están pidiendo es la caída de presión o la diferencia de presión entre un punto y otro, pues lo único que hago es pasar la presión en A al otro lado. Está sumando, pasa restando. O al otro lado, pues exactamente lo mismo. Nosotros pasamos la presión en B hacia el otro lado. Es lo mismo. Lo único que necesitamos es diferencia de presión. Entonces, presión A la paso restando. Y entonces yo tengo que 24,328.5 pascales es igual a la caída de presión de ambos puntos. Y ahí terminaría mi ejercicio, ¿sí? Fíjense que en este caso nada más me pidieron la diferencia de presión. Mucho cuidado, sobre todo a la hora del examen, ¿sí? De repente nos agarramos haciendo el problema tal cual, vemos el manómetro en U, nos agarramos haciendo nuestra ecuación bien concentrados, porque sí está un poquito complejo ir deduciendo, sobre todo cuando empezamos a ir deduciendo que baja, que sube la continuidad del mismo punto, que si es aire, que si es líquido, sí se complica. Entonces, de repente nos centramos tanto en eso, que cuando resolvemos nuestro problema, llegamos a este punto y nos atoramos, decimos, es que ya de aquí no puedo avanzar. ¿Cómo calculo el punto A o cómo calculo la presión en B? No. Según lo que me están pidiendo es nada más la diferencia. Y la diferencia es esa. La caída de presión es esa. No me están pidiendo la presión en A ni la presión en B. Nada más la diferencia o caída de presión de ambos puntos. Bueno. Voy a mencionar los que estamos en clase. Ya saben, si alguien falta de mencionar, pues nada más me dice y lo agregamos. Alexis de la Rosa, Osiel Pesina, Juan José Chapa, Iván Reyes, Dulce Cecilia, Jaciel Cruz, Gerardo Méndez, Arturo Vázquez, Víctor Espíndola, Eloy Martínez, Alejandro Dávila, Axel Morales, Ángela Barbosa, César Perales, Moisés González, Santiago Villarreal, Zair Arriaga, Víctor Olivo, Fernanda Yanay, Eric Samarripa, Galilea Zamora, Denilson Hernández, Joselino Martínez y Roberto Carlos Segura. A ver, ¿alguien que he faltado de mencionar? ¿No? Bueno, a ver los que tenemos faltas por ahí. Eric Samarripa tiene 3 faltas. ¿Algún detalle por qué haya faltado?
Sí, de hecho la semana pasada falté casi toda la semana porque no tenía internet, dije. Ok. Bueno, tiene 3 faltas. Le voy a justificar una para que no se vea tan apurado con las faltas, pero le encargo mucho la asistencia. Como le recuerdo, cualquier detalle, aunque sea por cosas así, como es el internet, que de repente decimos, es que a lo mejor no me lo quiere justificar, háblenme, ¿sí? Aquí no le justifico a aquel alumno que de plano no viene, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo a un Eloy Morán, ¿sí? Tiene nada más una asistencia. De repente me manda mensaje, oiga, profe, es que no voy a poder entrar porque un problema en la casa. Pues obviamente no lo voy a justificar, ¿por qué? Pues nunca viene. Y el día que se reporte es para reportarse de que no puede venir, pues obviamente cuál es el caso, ¿sí? Pero sin embargo, la mayoría de ustedes están viniendo. Entonces, yo entiendo cualquier detalle, por mínimo que sea, nada más repórtense y yo aquí les tomo en cuenta para que no se vean tan apurados en cuanto a las faltas, ¿ok? A ver, ¿alguien más que tengamos por ahí? Creo que nadie más, ¿no? Ya los demás nada más tenemos 2 faltas. Entonces, como les digo, cualquier cosa, nada más avísenme y yo tengo mucha tolerancia en cuanto a eso, siempre y cuando tengamos cierta frecuencia con la asistencia a clases. Entonces, por lo pronto, yo creo que aquí le dejamos, nos veríamos la siguiente clase. Vamos a seguir, obviamente, con este tema de los manómetros en U, la siguiente clase para que quede ya más bien, eh, eh, amarrado o entendido este concepto de los manómetros en U y poder pasar ya con el tema de la ecuación de Bernoulli. Entonces, por lo pronto aquí le dejamos. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente clase. Descansen. Buenas noches. Bye. Gracias. A ver, sí que- Descansen.